estar a la altura. La verdad es que, dicho así, parece una cosa un poco que asusta, ¿no? Realmente, la responsabilidad que tiene un medio de comunicación, la responsabilidad que tiene un cristiano que intenta vivir su vocación dentro de los medios de comunicación es grande, no sé si más grande que la que pueda tener cualquier otro de vosotros en su ámbito respectivo. Es verdad que tiene una trascendencia muy singular por el tipo de cultura y por el tipo de momento histórico que atravesamos, pero en todo caso, si yo puedo vivirlo tranquilamente, y os aseguro que no duermo pensando en lo terrible y lo tremendo e imponente que es esta responsabilidad, procuro dormir bien, no siempre lo consigo, pero vamos, es porque camino perteneciendo a un cuerpo que es la Iglesia. No tengo una sabiduría particular que ofrecer, no soy una especie de gurú de esos que ahora hay en los distintos campos de la vida social. Soy un cristiano que intenta vivir su fe de la mano de la Iglesia en lo que le ha tocado a mí por circunstancias de la vida, que el Señor sabe, mejor que nadie lo sabe, pues me ha tocado en los medios. Me ha dado evidentemente unas ciertas capacidades, porque si no, no podría estar en los medios, tendría que buscarme otro sitio. Pero bueno, lo importante aquí, lo fundamental para mí es eso: vivir la fe en la compañía de la Iglesia y tratar con esa herramienta, que para mí es la herramienta fundamental, hacer el trabajo que me toca y a mí me toca en los medios. La verdad es que esta charla pues, se podría enfocar de muchas maneras y todas serían interesantes. Lo que pasa es que no puedo usar todos los puntos de vista. He tenido que elegir uno, o algunos. He tenido que seleccionar. Yo he hecho mi propia opción. Como después tendremos, espero, tiempo de coloquio, pues si hay cosas que yo no afronte ahora, no tendré ningún inconveniente en compartirlas con vosotros. Mi opinión sobre cualquier otro punto, pero es verdad que he elegido una determinada perspectiva que quizás pueda sorprender. Los medios de comunicación, más que de los medios de comunicación, a mí me gustaría hablar de lo que es el fenómeno de la comunicación global. El problema no son los medios, este otro medio. La cuestión es que nosotros vivimos en una cultura, es decir, en un modo de situarnos en el mundo, de mirar la realidad, de entenderla, de comunicarla, que está radicalmente marcada por un fenómeno que podemos llamar la comunicación global. Es algo así como el aire que respiramos. Es decir, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, igual que respiramos un aire que puede estar más o menos viciado o puede ser más o menos fresco, y lo necesitamos para vivir este aire, pues vivimos también un aire que es el aire de la comunicación. Suena en nuestros oídos, aparece ante nuestros ojos, se nos presenta de mil modos y maneras. Ya lo de la prensa escrita pues es casi una cosa, bueno, pues casi secundaria. Nos levantamos escuchando noticias, escuchando música, ponemos la tele, vemos programas, vemos talk shows, vemos series, salimos a la calle y vamos conduciendo y vemos continuamente publicidad, ponemos la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros hijos oyen música, vamos al cine, se habla de la película que ha habido. Todo esto es comunicación. Todo esto es comunicación global. Todo esto es como una especie de tapiz, como un tejido que envuelve el aire, es como el aire. Y como decía, puede ser un aire más fresco y que nos oxigena y que nos ayuda a respirar mejor, o puede ser un aire más contaminado. De todo hay, como pasa con el aire. De hecho, hay teóricos de la comunicación social que hablan de un fenómeno que se llama infopolución, para que veáis que hay una correspondencia entre el aire atmosférico y el aire de la comunicación. Infopolución quiere decir pues, que el aire de esta comunicación, que tendría que ser la comunicación de la verdad, de la vida, tal como cada uno la alcanza a entender y a vivir, pues muchas veces está polucionado, es decir, está sembrado de toxinas, de contenidos que más que hablar de la verdad del hombre y más que ayudar a penetrar y a comprender y a vivir la verdad del hombre con todas sus dimensiones, con su exigencia de verdad, de justicia, de belleza, de felicidad, pues lo que hacen es o bien distraer, o bien engañar, o bien manipular. Y eso está ahí, es parte de la realidad, es inútil quejarse por ello, es importante entenderlo, es importante ser consciente, pero no tiene mucho sentido tampoco estarse quejando continuamente de eso, porque es como el que se queja en la ciudad, pues eso, porque hay malos olores, porque hay humo, claro, es que es la vida
está todo mezclado, lo bueno y lo malo está mezclado. Yo siempre pienso que la problemática, o sea, para la nueva evangelización, que es de lo que aquí se trata, creo que es lo que en estas jornadas ha estado como telón de fondo, esta gran tarea a la que la Iglesia nos envía, de volver a comunicar la verdad de Jesucristo, que es la que puede ayudar al hombre a ser eso, a ser hombre verdaderamente, a ser feliz, a vivir humanamente, pues el contexto cultural en el que se tiene que dar esa nueva evangelización está absolutamente marcado por este fenómeno de la comunicación global, para bien y para mal. Entonces, si queremos evangelizar, tenemos que al menos tener una cierta comprensión de este fenómeno y tenemos que saber vivir en él. De nada serviría intentar decir, bueno, eso es lo veludo, eso está aparte, no está aparte, está, porque condiciona el modo de pensar, de sentir y de vivir de la gente a la que vamos a anunciar a Jesucristo. Es más, perdonadme, condiciona el modo de pensar, de sentir y de vivir de cada uno de nosotros, también los cristianos. Entonces, es importante tener una conciencia cabal de qué está en juego, de cómo funciona todo esto. Cuando hablamos de comunicación, siempre hay que tener en cuenta dos polos que están en una tensión permanente y en una relación permanente. La comunicación la hacen siempre dos partes. Quien comunica, es decir, quien emite los mensajes, quien los fabrica, podríamos decir, es decir, los que trabajamos en la banda, en la orilla en la que estoy yo, los medios de comunicación, pero también la comunicación la hacen los que reciben ese mensaje, los que lo acogen cada día, los que lo digieren, los que se dejan seducir por él o lo someten a crítica, los que lo comparten después con su vecina, con el panadero, los que después lo repican y hacen eco cuando se dirigen a sus hijos, y esos somos todos nosotros, todos los demás. Quiere decir que cuando hablamos de comunicación global, no hablo solo de los que hacen la tele, los que hacen la radio, los grandes comunicadores, los periodistas, de esos también hay que hablar, claro, y tenemos una responsabilidad grande. Pero me parece todavía más interesante, porque de esos aquí no sé si habrá, estamos unos cuantos, pero muy pocos, en comparación con la mayoría. Pero para la mayoría de los que estáis aquí, aunque no seáis periodistas, sois protagonistas del fenómeno de la comunicación, lo sepáis o no, sea de una manera consciente o de una manera inconsciente. Entonces siempre es importante comprender esta interacción entre los dos polos, los que emitimos mensajes y los fabricamos, los que los reciben, los repican, los digieren de manera más digestiva, podríamos decir, o de manera pues menos. De todo eso hay. Vamos a ver primero algunos rasgos dominantes de esta cultura que determina la comunicación global, porque desde luego, si hay algo que determina en este momento los rasgos dominantes y fundamentales del tipo de mentalidad de la sociedad, de la cultura, de la civilización en la que estamos, es la comunicación global. De los grandes fenómenos, el otro día pensaba cómo ha cambiado, por ejemplo, la perspectiva y la comprensión de ciertos fenómenos en la sociedad en apenas 15, 20, no digamos ya 30 años, sobre muchas cuestiones que están continuamente sobre el tapete ahora mismo discutiéndose. Por ejemplo, es solo un ejemplo, pero todas las cuestiones que tienen que ver con la bioética. Pensar en lo que ha cambiado la mentalidad social en 20 años sobre la aceptación de ciertos fenómenos, de ciertas prácticas o de ciertas cosas. Pensar que eso ha sido una evolución natural de la sociedad es algo peor que ser inocente. Bueno, ser inocente está bien. Si es inocente se puede evangelio. Pero si es inocente ser tonto, pues no está bien. Entonces, no ha sido una evolución natural. Ha sido una evolución evidentemente inducida. ¿Quién educa? ¿Quién plasma la conciencia de una manera determinante? ¿Quién cambia? No, fundamentalmente la comunicación global. Más que la familia, más que los maestros en la escuela, más que los grupos sociales en los que la gente se agrega, yo diría que incluso más que las leyes, es el fenómeno de la comunicación global el que opera este cambio. Entonces es importante ver qué rasgos dominantes, no digo únicos, tiene este fenómeno. Primero quisiera decir dos palabras: individualismo y disgregación. Es una nota que podemos percibir en la sociedad en la que vivimos y que nos afecta a nosotros en mayor o menor medida. Atravesamos un momento de intensa ruptura de vínculos en las sociedades en las que vivimos, tanto con el pasado, podríamos llamar la tradición
tradición, en el sentido de ese conjunto de valores, de experiencias, de certezas, que cada generación, especialmente a través de la familia, pero no solo, va comunicando a los que vienen detrás, evidentemente no para que lo repitan sin más, sino para que se midan con ello y libremente disciernan qué cosas son útiles, qué cosas tienen que cambiar, cómo hay que encarnar eso de un modo nuevo, pero se llama tradición. Y no hay sociedad humana, o por lo menos hasta ahora, no ha habido, que pueda vivir sin esta tradición. Tampoco la Iglesia. Evidentemente la Iglesia vive de esta tradición de una manera muy fundamental, con mayúscula, con la T mayúscula. Pero toda sociedad humana vive de una cierta tradición. Estamos experimentando un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Y es que por primera vez la tradición está en cuestión. Bueno, no es que esté en cuestión, es que en muchos casos ha dejado de operar. Ha dejado de operar. También hay una ruptura de vínculos, no solamente con el pasado, sino en el presente, con las realidades sociales, humanas, a las que cualquier persona pertenece. Hay una debilidad de pertenencia a estas comunidades naturales, a la familia, al pueblo, a la escuela, a las comunidades religiosas también. Y esta es una debilidad que a la hora de afrontar la nueva evangelización debemos de hacer las cuentas con ella. De manera que muchas veces el hombre se contempla a sí mismo como si fuese un experimento de sí mismo, en vez de tener como un dato previo al que seguir y del que partir. Sería como si fuese una hoja en blanco. Cada hombre es una hoja en blanco en la cual dibuja completamente de nuevo su propia naturaleza. Esto en las relaciones afectivas, en la comprensión del mundo, en su religiosidad, etcétera, etcétera. El hombre es experimento de sí mismo. Y esto anula la idea misma de educación, de tradición, que decía yo ahora. El resultado es que la persona se reduce cada vez más a individuo aislado. Yo no sé, quizás en Cáceres esto a lo mejor se ve menos, o cuesta más verlo. Desde luego una metrópoli como Madrid, os aseguro que se ve de una manera clarísima. El aislamiento, la soledad del individuo, que ya es fundamentalmente individuo, más que persona, más que miembro de una comunidad, es el individuo, es un individuo que está ahí flotando en el aire y que se sitúa además, esto agrava la cuestión, en un contexto de cambios acelerados, sobre los que muchas veces no acierta tener un juicio claro. Su conexión con el patrimonio común, con una idea compartida del mundo, ¿quién se la ofrece entonces? En medio de esta perplejidad que tantas veces tienen nuestros contemporáneos, bueno, es que yo no sé qué pensar de esto. La verdad es que yo esto antes lo tenía claro, pero ahora ya es que no sé qué pensar. Pero claro, uno necesita una hipótesis para funcionar. Y como no todo el mundo tiene una capacidad, y una madurez, y una formación, y una integridad, como para hacer un recorrido personal, etcétera, etcétera, no todos somos Ulises, ¿verdad?, para hacer el viaje. Pues entonces necesitamos que alguien nos lo dé. ¿Y quién nos lo da? Ya no nos lo da nuestra padre, ni nuestro padre, no nos lo da nuestra madre, no nos lo da la comunidad a la que pertenecemos, nos lo da el medio de comunicación. Nos lo da, o si no queréis, el medio, nos lo da la comunicación global, la resultante final de ese proceso complejo, con luces y sombras, que es la comunicación social. Y el hombre, la persona, el individuo, entonces parece como que no dispone de elementos de criba, de discernimiento. Es supuestamente autónomo, esto es lo que se nos vende tantas veces en la publicidad, que eres autónomo, no dependes de nadie, te vales por ti mismo, porque yo lo hago. Pero este hombre vive en una burbuja y es mucho más vulnerable, y este es un dato de juicio que me parece importante, no es políticamente correcto decir esto, ya lo sé, pero en fin, no me habéis invitado aquí para que sea políticamente correcto, espero. Es mucho más vulnerable el impacto de unos mensajes, de unas imágenes masivos que se gestan en un ámbito que es absolutamente inasequible para el receptor. Hace poco el Papa decía una cosa, bueno, lo decía en el mensaje para las comunicaciones sociales que hemos celebrado la semana pasada, el domingo pasado. Cómo este flujo incesante de imágenes, palabras, mensajes, emociones, que todo va como una especie de, sale por el mismo tubo, a una velocidad de vértigo, nos impacta, muchas veces no tiene nada que ver con las verdaderas preocupaciones de la persona, las verdaderas preocupaciones de la persona, sino no responde a preguntas verdaderas, a preguntas reales, a la inquietud que nos muerde el corazón.
es otra cosa. Crea necesidades falsas, crea necesidades virtuales, entretiene, satisface, distrae, que es una cosa fundamental, distrae, es decir, te saca fuera. ¿No? Y este individuo del que he hablado antes es muy vulnerable, porque la falta de pertenencia, la falta de tradición, le hace tremendamente abierto, diríamos, en canal al impacto de esto. Si esto que llega es bueno, pues fenomenal, pero si esto que llega es malo, pues normal, y si llega regular. El individuo está ahí. Y este es un dato, perdonadme, que tiene muchísimo que ver con nuestra visión, porque este dato afecta a las personas que vienen a misa y a las que el cura le dice la homilía, y afecta a los chavales que vienen a catequesis, y afecta a los novios que se preparan para el matrimonio. O sea, no creáis que estoy hablando de una cosa diferente, que no tiene que ver con la cuestión de la misión de la Iglesia. Tiene muchísimo que ver. El siguiente dato es lo que yo llamaría la sustitución educativa, que es un poco lo que acabo de decir. La educación es el proceso por el cual alguien que es mayor que tú, mayor en el sentido de edad necesariamente, mayor en cuanto a capacidad, conocimiento, sabiduría, experiencia, alguien que es más grande que tú, te acompaña en tu humanidad para que lo que en ti está todavía como en una situación de semilla germine, florezca, y tu humanidad, tu personalidad, tu conciencia vaya brotando hasta que sale. Y esto es un proceso educativo, lo hacemos los padres, lo hacen los maestros, lo hacen los amigos, lo hacen los hermanos. Esto se llama educación. Lo hace una sociedad que sea madura, que sea sana.